El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Paz Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga. Quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. La jornada de hoy, la información pasa por las declaraciones que han hecho desde el régimen de Nicolás Maduro advirtiendo que no van a permitir el ingreso a nuestro país de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y ninguna que no sea aprobada por su comité encargado de la gestión de la pandemia de COVID-19. Como es natural, esto ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales, perplejidad, les diría yo, indignación, y lo tomo de agencias internacionales, aunque atribuyen esa decisión a supuestos estragos, y esto lo ponen entre comillas las agencias, causados por el inmunizante en otros países. Activistas, políticos y ciudadanos en general han denunciado que se trata de una forma de bloquear el acuerdo alcanzado con la Asamblea Nacional de 2015 y que permite el acceso a todos los venezolanos a la vacuna que ya, por cierto, han recibido los jerarcas del régimen venezolano. Simplemente recordar algunos datos porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. La Organización Mundial de la Salud incluyó en la lista de uso de emergencia la vacuna de AstraZeneca Oxford, dio luz verde para que la vacuna se desplegara mundialmente a través del Fondo Global COVAX, al cual está intentando ingresar Venezuela desde hace tiempo, a pesar de la postura asumida por el régimen de Nicolás Maduro. Esto lo decimos nosotros. Ciertamente ha habido algunos casos en Europa que se presume podría ser reacción adversa, pero no hay pruebas científicas de ello. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que son muy pocos casos. Sigue siendo segura y eficaz esta vacuna, este biológico contra el COVID-19. Sí hay que concienciar sobre los posibles riesgos. Sin embargo, no hay pruebas científicas, no se presentaron en esa declaración del régimen de Nicolás Maduro. Y lo grave de esta situación es que hay un incremento en el número de casos en nuestro país, en el mundo entero. De hecho, hay quienes, como la canciller Angela Merkel de Alemania, que consideran que estamos bajo el riesgo de una nueva pandemia por las variantes, las mutaciones del coronavirus. El doctor Gustavo Villasmil nos acompaña desde muy temprano. Él es médico internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, gracias por atendernos, es referencia para nosotros en estos temas. Muy buenos días para usted. Buenos días, María Alejandra, un gusto. Un gusto, doctor. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta decisión, anuncio, yo le diría que inexplicable del régimen de Nicolás Maduro, de impedir el ingreso de una vacuna que cuenta con la aprobación de la OMS y distintas agencias internacionales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esto, y con la responsabilidad a la que estoy llamado, pero para hacia audiencia digo, María Alejandra, esto significa, ni más ni menos, que aquí no habrá vacuna sino para una exigua minoría que pudiera eventualmente beneficiarse de las vacunas que venden los socios políticos del régimen. Me refiero a rusos y a chinos. A la velocidad que va Venezuela, tardaría, alguien sacó esa cuenta hace poco, en torno a 90 años alcanzar el 70% de vacunados, que es lo que da la famosa inmunidad de rebaño. Esto si nos comparamos con los avances que en ese sentido han tenido dos países tan distantes en la geografía como pueden ser Chile e Israel, que llevan pues
ganado una gran ventaja en términos de porcentaje de su población inmunizada. Nosotros a este paso tardaríamos casi un siglo. El mecanismo COVAX, que es el mecanismo dispuesto por Naciones Unidas y su sistema de organizaciones para salvar al mundo de esta tragedia que estamos viviendo, tiene en la vacuna AstraZeneca Oxford a su principal producto. De manera que es irresponsable en extremo el levantar este género de dudas sobre la seguridad de esa vacuna cuando estamos hablando de la vacuna llamada, por una serie de razones de orden técnico, logístico, económico, a ser la vacuna por excelencia para países como el nuestro. Aquí la vacuna Pfizer Moderna jamás va a llegar a Venezuela porque no hay nevera, no habría nevera donde guardarla, y es una vacuna de $30 y más. La vacuna, que repito, por cómo es la ingeniería que subyace a su elaboración, su logística, su manejo, etcétera, llamada a cubrir ese espacio, a esa demanda, sería sobre todo la vacuna de AstraZeneca Oxford, y es a la que le están tirando el portazo en la cara basado en argumentos que la propia OMS ha contextualizado muy bien y que en este caso se están empleando de manera criminalmente abusiva en aras de agendas que nada tienen que ver con el alivio de los efectos de la epidemia en Venezuela. Amén de la posibilidad de que esto se inscriba, como han sugerido algunos, en un delito de lesa humanidad, doctor. Desde el punto de vista técnico, nos interesaba conocer su opinión, su análisis. Usted formó parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. ¿Es posible que la OPS, la OMS, digamos, alce la voz o al menos exija al régimen de Nicolás Maduro las supuestas pruebas científicas para justificar esta decisión de impedir el ingreso de alguna vacuna aprobada por la OMS contra el coronavirus? Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Pues es lo menos que puedo esperar. Yo tengo, por cierto, contra la crítica que yo pues estoy en el deber de aceptar de muchas personas de mi afecto y estima profesional, digamos, ganada cierta fama de tenerla tomada, de tenerla agarrada con OPS. Pero es que estos son los momentos en que uno necesita que desde esa casita que está allí en la Castellana, que es la sede de ese organismo, alguien diga algo. No es posible, y aquí tengo en mi mano un release de prensa de la OMS, que está en su página web, de fecha 17 de marzo, hace muy poquitos días, en donde se ratifica la opción preferente por la vacuna AstraZeneca, virtud de una serie de razones que ahí se ponen, y ponderando muy bien los eventos trombóticos que hubo en algunos países del espacio europeo, 18 en un continente donde se han aplicado más de 20 millones de dosis de vacuna, ponderando ese hallazgo, que por supuesto tiene una importancia epidemiológica que yo no dudo, los organismos europeos están reconociendo y tomando, pero no por ello valiéndose de ese argumento para anular la vacuna. Bueno, yo quisiera que sobre eso la OPS, que es la organización multilateral más antigua del mundo, porque es anterior a OMS, dijera algo. Porque sin AstraZeneca y su vacuna, sin COVAX, no hay vacuna para Venezuela. Olvídense acá de regalitos de Moscú y de Beijing. ¿Por qué? Porque eso supone capacidades de producción y de oferta que están muy lejos de ser posibles en esos países, y aquí seguimos esperando. Venezuela va a la cola de esto, no digo en el mundo, en Iberoamérica. De modo que uno esperaría que ese organismo, vamos a darle el beneficio de la duda, a ver si esta vez, tantos años que tiene uno de crítica consistente a sus actuaciones en Venezuela, dice algo
a un país que está viendo morir a sus médicos y enfermeras, que están haciendo recogida de fondos para las exequias de una hermana enfermera fallecida recientemente. Ese es el nivel. Hay amigos muriendo en sus casas, por no hablar de venezolanos que no tienen donde se les asista, incluso, María Alejandra, siendo portadores de alguna tarjeta de esta de platino o dorada, con una póliza de seguros con cobertura de primer mundo, pero que nada sirven en el tercero porque no hay una silla que ofrecerles, incluso en un hospital privado en Caracas. Yo quisiera que ante esta tragedia, anunciada 1000 veces exactamente hace un año, y hasta me sacaron en un programa de estos del régimen, alguien en OPS tuviera a bien decir algo que tenga algún sentido para los que estamos en esta situación en Venezuela. Ahora, yo tengo que preguntarle, doctor Villasmil, porque la realidad es que se ha registrado un incremento en el número de casos que no se corresponde para muchos con la información oficial hasta el momento, y aparentemente la razón es que, entre otras cosas, no se están aplicando el número de pruebas necesarias para saber qué terreno estamos pisando. Yo le pediría un comentario sobre este tema, tomando en consideración que a usted le toca lidiar con esto permanentemente, prácticamente a diario en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, en Venezuela ni se supo ni se sabe cuántos casos efectivamente hay de la enfermedad, porque en Venezuela, como lo hemos comentado otras veces, María Alejandra, se decretó una suerte de cerrazón sobre ese dato, haciendo virtualmente imposible el acceso a datos ciertos, porque quien los provee es un organismo adscrito directamente a un ente ministerial, al Ministerio de Salud, me refiero al Instituto de Higiene. Por cierto, por gestión mediada por OPS vinieron las famosas máquinas para la determinación de antígenos que finalmente y después de mucho empujar entraron una que otra en funcionamiento, y por ahí dijeron que habían entre principios de año y el mes de marzo realizado unas 16.000 pruebas. Bueno, mire, eso es lo que hacen en Colombia en un día. Bueno, o sea, entendamos cuál es el rezago que nosotros tenemos en esta materia para entonces comprender por qué en Venezuela ni hemos sabido ni sabemos en dónde estamos parados. Ahora, si alguien quiere, amigos de los medios, los que hacen periodismo de investigación, los organismos internacionales, que estas cosas se supone deben llevarle el pulso en la calle, si quieren saber si quieren ver cuál es la situación real, tomarle el pulso al tema de COVID-19 en Venezuela, yo les invito a la sala de urgencias o a la sala COVID de cualquier hospital en Caracas o en Venezuela, o al mismísimo Poliedro de Caracas, habilitado como hospital de campaña. Yo solo les invito a contemplar esa escena para que comprendan la magnitud, o intuyan la magnitud de la tragedia en la que estamos metidos, para que encima hoy se nos vengan con estas galimatías de gente que de epidemiología no tienen la menor idea y que en el fondo buscan dos cosas. Claramente lo digo, bloquear una iniciativa que ciertamente encabezó el ingeniero Guaidó, y como segundo objetivo, no menos importante, facilitarle en términos comerciales la entrada a los camaraditas, sean de Beijing o sean de Moscú, para que encuentren un mercado preferente, el cual atenderán de acuerdo a prioridades en las que yo entiendo Venezuela no tenga por qué ocupar el lugar número 1. De manera que aquí tendremos vacunas cuando alguien en el Kremlin o alguien allá en la ciudad prohibida se acuerde de nosotros y se acuerde de que en Venezuela 1 de cada 4 muertos es un colega mío hace poco, solo 2, 3 en las últimas 72 horas. Ese día entonces nosotros tendremos acceso a la vacuna, porque el mecanismo del cual se está sirviendo todo el mundo en el planeta, hasta la lejana Filipinas sacó una foto hace poco, un avión inmenso recibiendo vacuna vía mecanismo COVAX, un megapaís de 60 millones de habitantes. Bueno, nosotros no estamos invitados
a esa reunión. Nosotros no estamos en esa lista y ahora menos, porque alguien con vocería, pero con conocimiento cero sobre la materia sobre la que trata, ha dicho que aquí no entra la vacuna, sobre todo porque al fin y al cabo, María Alejandra, ellos toditos y sus familias ya deben estar vacunados. Doctor Villamil, yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera seguir ahondando en esta conversación, tomando en consideración que lo que está en juego en estas horas es nada más y nada menos que la vida de todos los venezolanos. No es poca cosa. Yo reitero esta declaración que hacía la canciller alemana Angela Merkel frente a la preocupación por el incremento en el número de casos en su país, advirtiendo que, bueno, el mundo puede estar en riesgo de una nueva pandemia, tomando en consideración las nuevas variantes, y la forma que han encontrado los países para combatir esta posibilidad es vacunar a la mayor cantidad de personas, inmunizar a la mayor cantidad de personas lo más rápidamente posible. Sin ir más lejos, recientemente Chile anunció que ya ha logrado vacunar a más de 6 millones de personas. ¿Cuántas personas se han vacunado en Venezuela? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cuántas podrán recibir el biológico en estas circunstancias? Yo le ruego al doctor Villamil que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera seguir ahondando en estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Esta declaración en las últimas horas de los voceros del régimen de Nicolás Maduro advirtiendo que no van a permitir el ingreso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca porque ellos tienen unos supuestos estudios que comprueban bueno, los efectos de esta vacuna, los estragos, y esto lo ponen las agencias entre comillas, que ha causado este biológico. Claro, no presentaron, y no sé si lo harán, probablemente no, estos estudios a los que hacen referencia. Sin embargo, bueno, de alguna manera patean el acuerdo o la mesa, como han dicho algunos ciudadanos en redes sociales, que se estableció con la participación de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015 y de sociedades científicas, incluyendo la Academia Nacional de Medicina. Nos acompaña el secretario de esta institución, médico intensivista, pediatra, y yo le agradezco mucho unirse a este debate con el doctor Gustavo Villamil, que también nos acompaña, el doctor Unides Urbina. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia y al maestro Villamil. Pues, doctor, ¿qué puede compartir con nosotros? Quisiera, si me permite, su reacción a lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué justificación puede haber? ¿A qué estudios científicos se refería Nicolás Maduro al anunciar que no va a permitir el ingreso a Venezuela de la vacuna del laboratorio de la farmacéutica AstraZeneca? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente fue una reacción como una reacción de un niñito, como vimos a
a la vicepresidenta casi le faltó pues zapatear, y es una forma, como tú bien dices, de darle una patada a la mesa y de prolongar aún más el sufrimiento del pueblo venezolano, porque si ya se había llegado a un acuerdo que se iban a liberar unos fondos para comprar una vacuna que ya se dijo a través de la Agencia de Drogas y Medicamentos Europea que no tiene que ver los eventos que se dieron con la vacuna, y los demás países la están poniendo, no entendemos cuál es la lógica, simplemente probablemente para decir, mire, la parte opositora no quiere que ustedes se vacunen, y además, lo que tú bien decías, ¿cuáles estudios? Si la vacuna aquí ni siquiera ha llegado a la etiqueta, ¿qué estudios pueden haber hecho aquí en Venezuela, que es científico, para decir que esa vacuna no es adecuada? O sea, que puedan utilizar referencias de otros estudios que ya dijeron que no tenía ningún evento adverso grave esta vacuna, puede ser, pero decir que aquí en Venezuela se ha hecho un estudio si ni siquiera ha entrado la vacuna, o sea, una cosa ilógica. ¿Aló? No sé si es con o la línea telefónica, pero yo le diría un comentario al doctor Villasmil, porque recientemente la Academia Nacional de Medicina emitía un boletín en el que hacía referencia a los estudios de las supuestas vacunas o candidatas a vacunas de Cuba, las denominadas Soberana 2 y Abdalá, que, también tienen toda la intención de ingresar a Venezuela, o al menos así lo aseguró la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Yo le pedí un comentario, doctor, y lo uno a lo que usted decía en el corte anterior sobre los intereses políticos que pueden estar privando en esta decisión de negar la entrada de un biológico y permitir la aplicación de otro, que en este caso está simplemente en estudios de investigación. Lo escuchamos. Ciertamente, escuchando aquí, pese a la interrupción, lo que decía el doctor Urbina, la demostración en términos científicos, claro, de la posible efecto pernicioso, perjudicial asociado a la aplicación de la vacuna AstraZeneca no se tiene. Hablamos de 18 eventos, eso se llama en programas de vacunación, eso se llama ESAVI, eso es un acronímico, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, por sus siglas, ESAVI. Todos los que hemos dirigido programas de inmunización, estamos muy bien instruidos respecto de el registro de ESAVIs que se puede producir. Una persona que se vacuna y ese evento coincide con algo que ocurrió, hizo fiebre, convulsionó, hizo una reacción, la que fuere, y eso se registra para que ex post facto se haga una revisión que permita ver, en efecto, establecer una cosa que en medicina está sujeto a leyes muy rigurosas, que es la causalidad. Si en efecto lo que estamos viendo fue debido a la aplicación de la vacuna. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la vacuna es el acto sanitario por excelencia, es la acción que se lleva a cabo para que la persona no enferme. Entonces, siempre preocupó, desde siempre, el que la vacuna fuese generadora en sí misma de enfermedad. Estamos hablando, en el caso de estos 18 ESAVIs reportados en el espacio europeo, contra 20 y pico de millones. ¿Aló? Sí, creo que se cayó la llamada, doctor. Sí, ¿aló? Doctor Villasmil. ¿Les oigo? ¿Aló? Usted sigue al aire, doctor Villasmil. Sí, yo lo escuchamos atentamente. ¿Me escucha usted? 18 eventos. Adelante, creo que se cayó la llamada del doctor Uniedes Urbina. Adelante. Sí. De estos 18 eventos ESAVI, en un continente en donde se han aplicado más de 20 millones de dosis, están asociados a eventos trombóticos que deben ser estudiados en sí mismos, porque algunas condiciones pro-trombóticas son particularmente prevalentes sobre todo en el norte europeo. Pienso
el factor 5 de Leiden, por ejemplo, que no se llama así gratuitamente porque se describió en los años 90 en Holanda, bueno, eso es una cosa muy propia de esas poblaciones, bueno, y eso brindará un contexto para que los expertos europeos, que no faltan, por cierto, establezcan la causalidad del caso, pero no van de manera irresponsable y alegre a adjudicarle el evento a la vacuna que han aplicado más de 20 millones de veces. Si nosotros no vacunamos, aquí va a empezar a desatarse el fenómeno terrible de la aparición de variantes, porque eso es un hecho biológico. En la medida que el virus replica de un ser humano a otro, pasa de una persona a otra, la posibilidad de que se incorpore por un problema de selección natural, como la explicaba el gran Darwin, algún cambio en la estructura genética de esa estructura viral, que finalmente, como todo ser vivo, busca sobrevivir y perpetuarse, bueno, eso dará o abrirá la oportunidad a que esa probabilidad se materialice más y más, generando, como en el caso del Brasil con la variante P1, vamos a decir, ejemplares del virus que sentimos son particularmente virulentos. Su poder patogénico sentimos que es muy superior al de la variante original. Es lo que están viendo los británicos con la llamada variante inglesa, y seguirán apareciendo salvo que el mundo abra una especie de cortafuegos que pare al virus. Si aquí estamos en digresiones como las que hemos oído antenoche, no me diga usted dónde vamos a ir a parar. Se está perdiendo un tiempo precioso, tiempo que además es pérdida, tiempo que se está saldando en vidas y en enfermos a los que ya no podemos ayudar. Pasa que esta es la gran diferencia, María Alejandra, de que la catástrofe llamada COVID-19 haya sorprendido a Alemania, teniendo al frente a la gran Angela Merkel, que es la persona de Estado más importante que ha surgido en ese país, yo creo que desde Adenauer, y el hecho de que esa misma catástrofe haya acaecido con Venezuela en manos de gente en la que faltan hasta lecturas básicas de bachillerato sobre estos temas. Ese es el fondo trágico en el cual aquí se están tomando decisiones. Doctor Villamil, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Ya tenemos otra vez al doctor Unías Urbina, y yo le dejaría una inquietud al doctor Urbina sobre las posibilidades de salvar o no este acuerdo. ¿En qué situación queda entonces el convenio firmado con OPS, con la participación de la Asamblea Nacional de 2015? El doctor Villamil podía en duda, por ejemplo, la llegada de fármacos como el de Pfizer, Moderna, no sé si el de Johnson & Johnson, tomando en cuenta que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro cree que está en la posibilidad, al menos así lo ha dicho públicamente, de elegir en un momento en el cual todos los países están detrás de los pocos biológicos que se están produciendo a toda marcha para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Le ruego permanezcan unos minutos más. De regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Gustavo Villamil, el doctor Unías Urbina. Yo le dejo una inquietud al doctor Urbina. Perdimos comunicación, doctor, y le apelo a su experiencia como secretario de la Academia Nacional de Medicina, la información que pueda compartir con nosotros en qué situación queda este acuerdo firmado con OPS, con la Asamblea Nacional,
qué biológicos están disponibles efectivamente para que ingresen a Venezuela en estas condiciones bajo el mecanismo de COVAX. Lo escuchamos. Sí, lastimosamente cuando alguien se para abruptamente de la mesa de negociaciones, luego que se había firmado un acuerdo y ya se tenía que iban a ingresar aproximadamente unos 5 o 10 millones de vacunas de AstraZeneca, y súbitamente el gobierno nacional, sin tener una base científica, sin tener una evidencia lógica, dice que no va a entrar esta vacuna, eso retrasa evidentemente la escasa cantidad de administración de vacunas que hay en Venezuela, porque hay que recordar que se ha hecho mucha laraca con las primeras 100.000 dosis que llegaron de la vacuna Gamaleya, luego llegaron 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, pero eso equivale más o menos a 600.000 dosis y equivale apenas al 2% de la población. Y entonces, si además iban a llegar esa cantidad de vacunas de AstraZeneca, que ya se sabe por las diferentes agencias internacionales que no está relacionada directamente con esos escasos eventos que hubo, entonces por supuesto Venezuela queda aún más en indefensión y tampoco estamos en la posibilidad, como tú bien lo dijiste, de que tenemos chance para escoger. En este momento hay muy escasa cantidad de vacunas para toda la población mundial y las que vayan apareciendo, las que vayan siendo precalificadas, esas son las adecuadas para el país. Entonces no estamos en una posición, ni Venezuela ni ningún país, a decir esta sí, esta no, es la que vayan produciéndose y las que vayan llegando. Entonces nos preocupa muchísimo desde las academias, desde las sociedades científicas, este nuevo retraso que está produciéndose con esta patada a la mesa al no permitir que ingrese la vacuna de AstraZeneca. Yo quiero agradecer profundamente a ambos por habernos acompañado en la mañana del doctor Gustavo Villasmil, profesor universitario, además fue secretario de Salud de Miranda, estuvo en el Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, el doctor Unidades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina, médico, pediatra, intensivista, bueno, ofreciendo información valiosísima acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia y el impacto que tendrá esta decisión política del régimen de Maduro de impedir el ingreso de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca a nuestro país. Vamos a la pausa. Gracias a ambos. Al regreso venimos con más. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,